Saludos, buenas noches. Audiencia masiva del YE aquí en Es Asturias Televisión. Jornada o noche del miércoles 15 de febrero, una fecha que en el Santoral nos deja las festividades de San Claudio, San Walfrido, San Sigfrido, San Quinidio y San Decoroso. Resaca del día de San Valentín. Una jornada, la de hoy, en la que se ha celebrado el Día Internacional de los Niños con Cáncer. Ánimo y fuerza para todos esos pequeños luchadores y sus familias. En lo que se refiere a las efemérides, como siempre, por partes. En Asturias, poquito que señalar. En España, pues tal día como hoy, en el año 1521, el emperador Carlos V pues firma la sentencia de muerte de los comuneros de Castilla. Y ya más cercano en el tiempo, más concretamente en el año 1959, hay que hablar de una de las grandes películas del cine español. Se estrena ¿Dónde vas, Alfonso XII?, protagonizada por Paquita Rico y Vicente Parra. En lo que se refiere a nivel internacional, bueno, pues tal día como hoy, en el año 1943, los nazis comienzan la destrucción y exterminio sistemático del gueto judío de Varsovia y todos sus ocupantes. Y también, más reciente en el tiempo, prácticamente hace unos años, en 2003, se suceden en todo el mundo masivas manifestaciones en contra a la invasión norteamericana en Irak. Esto en lo que se refiere a los datos del día. En lo que se refiere a la actualidad, hay que volver a hablar de Donald Trump, pero Trump, en este caso desde España, ya que la oposición acusa al ejecutivo de Mariano Rajoy de bailarle el agua, de hacerle la pelota al máximo mandatario norteamericano, y dicen que esto no puede ser, que no se puede uno llevar bien con Trump. Se olvidan muchos que Donald Trump ha sido elegido democráticamente presidente de los Estados Unidos después de superar un proceso electoral legítimo y que se ha convertido quizás en el hombre más poderoso del mundo y de que de sus decisiones depende en buena medida el orden mundial. Con lo cual, un país como España sería totalmente absurdo que de manera gratuita le pusiera la proa a este hombre, que tendrá lo suyo, nadie lo niega, pero sigue siendo el hombre más poderoso del mundo, con lo cual aquellos padres de la patria abanderados de la progresía hispana, que dicen que de forma gratuita hay que llevarse mal con Trump, bueno, pues recuerdan a aquel otro inteligente que en un desfile no se levantó cuando pasó la bandera norteamericana y después llegó Paco con la rebaja. Son quizás los que añoran temas de una profundidad y un calado tan grande como la alianza de civilizaciones o la lucha contra el omnipresente heteropatriarcado. Y si no, miren en lo que se ha convertido el Congreso en una discusión hoy entre Podemos y el Partido Popular. Para eso hemos quedado, siempre nos quedará. Eso sí, no París, en este caso, que a los catalanes les ha ido verdaderamente mal en la capital francesa, pero sí nos quedará la Micronesia española, de la que hablaremos en breve. Como siempre, orden, unidad y aguantar. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos en esta noche de miércoles y lo hacemos hablando de cultura en Asturias y de benefactores de la cultura en el Principado. Bueno, para hablar más concretamente de una comarca de la zona de Villaviciosa, bueno, pues vamos a hablar con la directora de la Fundación José Cardín Fernández. Ella es Enriqueta de Valdés. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué es y de qué se ocupa la Fundación José Cardín Fernández? La Fundación José Cardín Fernández es una fundación cultural sin ánimo de lucro que dentro de sus fines fundacionales se encuentra la difusión y el mantenimiento del románico y prerrománico del arte de Asturias y el mantenimiento y conservación de la colección permanente El Gaitero. La colección permanente El Gaitero son nuestros principales proveedores y benefactores y bueno, de ellos dependemos.
Claro. ¿Esa labor de mecenazgo, solo para publicaciones o coge también otros ámbitos, como puede ser la pintura, como puede ser otras expresiones artísticas? Nosotros lo que hacemos son exposiciones, conferencias, visitas al románico y prerrománico del concejo de Villaviciosa. También hacíamos, queremos retomar cosas relacionadas con la manzana y con la sidra. Teníamos una mesa que se llamaba Agora Sidra, que era bueno, pues, conocer un poco el mundo de la manzana y de la sidra. Y también pues, difusiones editoriales, publicación de libros, bueno, yo creo que hacemos un poco de todo. Conciertos por el verano también. Claro. Siempre y cuando el tiempo lo permita, entonces, ¿no? Muchísimas veces sí, dependemos del tiempo. Claro. El arte prerrománico, el románico o el prerrománico. La comarca, usted me corregirá si me equivoco, es privilegiada en este tema. 2 iglesias prerrománicas, 27 templos o capillas románicas. Todo un lujo para la zona, y no solo para la zona, sino también para toda Asturias, ¿no? Sí, nosotros hace unos años pusimos en marcha el bus del románico. El bus del románico es un autobús que sale de Villaviciosa los sábados de agosto y que recorre las iglesias más simbólicas o más representativas del románico y prerrománico del concejo. Visitamos Valdedios, visitamos La Oliva, Amandi y alguna iglesia que es más rural, que es de más difícil acceso, incluso que verla abierta casi es un lujo. Que, bueno, el mayor problema que tenemos con esto es la apertura de las iglesias. Claro. Porque muchas veces la llave la tiene un vecino que no está, que hay que localizar, pero bueno. Lo intentamos, sí. Es una actividad que gusta muchísimo, ¿eh? Se nos llena el autobús todos los sábados de agosto. Perfecto, Sí, sí. Entonces hay interés, y quiero decir, con esto, ¿lo llenan gente de fuera o también gente de Asturias que quiere conocer lo que hay? Pues tanto gente de fuera como de Asturias. Yo creo que mayoritariamente de Asturias. Curiosamente, en el verano pasado iniciamos los sábados de julio, debido al éxito que tenía el autobús del románico, un autobús que recorría, lo llamamos el bus etnográfico, recorre los hórreos y paneras también más representativos del concejo, visitando, como no, sietes. Claro. Y la mayor afluencia de gente que nos llamaba o se interesaba, incluso lo hacía, era gente de Asturias, que no conocía lo que teníamos y muchas veces desconocía para qué es un hórreo o una panera. Claro, curioso. Bueno, entonces, de esa labor de mecenazgo, de preocuparse por la arquitectura prerrománica y románica, nace un libro como este, del cual tuvimos, bueno, pues lo recordarán, habrá un par de semanas a su autor, a Lorenzo Arias Páramo, bueno, pues una guía histórico-artística del monasterio de San Salvador de Valdedios, una publicación que se llevó a cabo, bueno, con la colaboración de ustedes. Sí, es que, aunque supongo que lo habrá comentado Lorenzo, pero aunque resulte raro, no había ninguna guía monográfica de Valdedios, del conventín. Y este año que se está luchando porque se incluya dentro de los monumentos de la UNESCO, creíamos que era vital y fundamental el que hubiera una guía, no solamente para eruditos, sino también para turistas que quieren conocer el concejo y que quieren conocer la riqueza patrimonial que tiene el concejo. Creemos que es una guía muy fácil y gracias a Lorenzo pues la llevamos a cabo. Claro. Lo próximo, Jornadas del Emperador Carlos V en Asturias. Bueno, pues tradicionalmente, antes, ahora no lo sé, antes estudiaba Carlos I de España, V de Alemania, desembarcó en España en la localidad de Tazones y ahí se quedaba la experiencia asturiana. Bueno, el príncipe Carlos de Gante llega por accidente, casualidad o avatares del destino a Villaviciosa, desembarca, según la tradición, en el pueblo pesquero de Tazones y este año se conmemora el 5º centenario de su desembarco. Con este motivo y gracias a la colaboración de la Universidad de Oviedo, iniciamos unas jornadas de historia en las que nos queremos centrar no solamente en el hecho histórico del desembarco, sino también en todo lo que rodeó a la sociedad, la cultura, la política de la época. Pues como era, vamos a tener los viajes marítimos del emperador, que fue un monarca que viajó muchísimo por mar, las armaduras del emperador, que él padecía de gota, entonces había que hacerle pues unas armaduras y una indumentaria especial, el protocolo y la ceremonia en la corte del emperador, la literatura y la música en esa época, y creemos que va a ser un ciclo de conferencias
que se van a desarrollar desde el 22 de febrero que inauguramos hasta el 11 de mayo, que van a abordar temas no solamente lo que decía antes, no solamente para gente especialista, sino para todo aquel que se quiera acercar a esa época. Claro, bueno, se acercó el gran público, digamos, con una serie de televisión, pero quizás sea un desconocido, quiero decir, un joven que llega a España sin saber ni palabra de español, prácticamente rodeado por una corte de cortesanos, valga la redundancia, flamencos, bueno, pues, y abre España a Europa y al mundo prácticamente, ¿no? Sí. Claro. Bueno, con él, Carlos I de España y V de Alemania, aunque la reina era su madre, la reina Juana, que fue la primera monarca de España como lo conocemos casi a día de hoy. Sí. Y bueno, pues con él se fueron anexionando territorios de las Indias, lo que ahora conocemos como Hispanoamérica, Sí. Y el Imperio Germánico también. Claro. Bueno, ¿y qué próximos proyectos hay en marcha al medio o largo plazo? Pues proyectos tenemos muchos. Yo creo, a veces pienso que demasiados de los que podemos abarcar. Porque aparte de estas jornadas, inauguramos el 17 de marzo una exposición pictórica de la obra de Luis Repiso. Luis Repiso, que va a ser, pues, va a estar toda la Semana Santa hasta el 28 de abril. Después empezamos ya a organizar el verano con conciertos de órgano en Valdedios, que ya va a ser nuestro 7º ciclo de órgano en Valdedios, las visitas de las que te comentaba antes, Sí. del románico y del prerrománico. Y bueno, por ahora más o menos también estamos montando una exposición en el verano del artista Hugo Fontela. Y por ahora más o menos es en lo que estamos trabajando más fuertemente. Más fuertemente. Y todo ello se complementa con la colección permanente del gaitero. Sí. Bueno, hábleme un poquito de esto. Como te comentaba antes, nuestro principal benefactor es Valle Ballina y Fernández, empresa que se conoce popularmente como Sidra el Gaitero. Sí. Para todos es Sidra Sí. el Gaitero. Famosa en el mundo entero. Exactamente. Sidra el Gaitero es una empresa familiar que se funda en 1890 y que sigue siendo una empresa familiar. Como tal, la familia fue atesorando de todo, desde documentos, papeles, cartas, fotos, y ellos lo llaman colección porque no lo consideran algo museístico ni museográfico, sino que ellos quieren mostrar cómo fue evolucionando la empresa en la familia a través de los recuerdos que ellos fueron atesorando y cómo fue evolucionando tanto la cartelería, la maquinaria, la producción, todo. Claro. Y se puede visitar ahora hasta mayo, de jueves a domingo, en horario de 10 a 1 y por las tardes de 4 a 6 y media. Claro. Y eso se complementa además, esa visita, Sí. con una visita a la bodega. Claro. Un poquito lo que hablábamos antes fuera de cámara. Si está bien visitar, ¿por qué no?, las bodegas Domecq cuando uno visita el sur de España, o alguna de las grandes de La Rioja cuando se va, bueno, pues a la comunidad riojana. Sí. También es bueno visitar lo que hay en casa, ¿no? Hombre, yo creo que para poder valorar lo que hay fuera hay que conocer primero lo que tenemos en casa. Y en casa la verdad es que tenemos cosas muy desconocidas por el público. Mismamente el románico y el prerrománico hay mucha gente que no lo visita o no lo conoce porque, bueno, está ahí, ya iré y nunca vamos. Y nunca vamos. Nunca vamos. Pues lo mismo pasa con la fábrica de Sidra el Gaitero. Claro. Aunque el año pasado pasaron casi 45.000 personas. Que ya son. Que ya es gente, sí. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cuál es el momento que atraviesan las fundaciones en Asturias? Pues hombre, un momento de lucha, sabemos todos que acabamos de salir o estamos saliendo de una crisis económica. Los fondos de las fundaciones... Algo Sí. se ha caído por aquí. Nada, bueno, es un filtro, ¿no? Los fondos de las fundaciones también se vieron afectados por ese momento de crisis, lo cual, en mi caso, por lo menos fue un aliciente para seguir luchando. Menos recursos, hay que tener más creatividad, más imaginación y más voluntad de unirte a otras fundaciones o a otras asociaciones para poder sacar proyectos adelante. Claro. Por ejemplo, en estas jornadas de historia que iniciamos ahora, lo conseguimos aparte de por la colaboración con la universidad, gracias a la colaboración también de la Fundación Álvar González, que nos ayuda en la ponencia de los viajes marítimos del Emperador, la Fundación EDP, que nos da un apoyo de infraestructuras y de soporte increíble. Sin ellos no hubiera sido posible sacar el proyecto adelante. Claro.
¿Cogieron ustedes entonces, digo ustedes, las fundaciones, el testigo una vez que la crisis se mostró demoledora y las administraciones públicas, bueno, pues cortaron el grifo? ¿Cogieron ustedes el testigo de difundir la cultura, que no se pierdan, bueno, pues esas raíces, que no se pierdan las señas de identidad? Yo quiero pensar que ese testigo no es que lo hayamos cogido, es que tenemos que luchar todos al unísono para difundir lo que tenemos, con los medios que cada uno tiene. Creo que nos tienen que apoyar las administraciones. Sin el apoyo de la administración es imposible en muchos de los casos sacar el proyecto adelante. Y las fundaciones, por lo menos en nuestro caso, siempre luchó por difundir el patrimonio que tiene Asturias y que tiene el concejo de Villaviciosa. Lo estaba haciendo antes de la crisis. En la crisis, lo que te digo, tuvo que estrujarse la cabeza para ver cómo podían salir los proyectos adelante y no dejar de hacerlos. Y ahora yo creo que es el momento en que la administración tiene que volcarse más con nosotros y no facilitarnos las cosas, sino apoyarnos. Que es un apoyo que yo creo que tampoco es pedir demasiado. Claro. Vamos a hablar un poquito de usted. Cruz de la Orden del Mérito Civil. Bueno, sí. Esto yo imagino que tiene que ser lo máximo. La verdad que fue un orgullo porque es algo que yo no me esperaba para nada y bueno, pues es un espaldarazo a todo el trabajo que venimos desempeñando desde la Fundación, la verdad que sí. Claro, y cuando una persona, por ejemplo, en el caso suyo, bueno, como directora de una fundación, le otorgan la Cruz de la Orden del Mérito Civil, esto me imagino que es, como nos decía, una gran satisfacción, pero es poner el listón muy arriba. Quiero decir, dices, bueno, ahora, ¿cómo puedo superarme? Yo creo que no es poner el listón muy arriba, todo lo contrario. Yo creo que es decirte tienes que seguir trabajando y tienes que seguir luchando por lo que crees y con el apoyo que te da esta orden. Claro. Esta colaboración. Claro. Entonces, a modo de resumen, difundir. Proteger, cuidar y difundir, ¿no? Me imagino, claro. ¿Y cómo saca tiempo para el running y el pádel? Pues organizándome. De vez en cuando también se necesita alguna vía de escape. Sí, ¿no? Sí. ¿Y en eso se desempeña bien también o vamos ahí? Bueno, ahí ya hacemos nuestras carreras y nuestros partidos y bueno. Bueno, sin duda el deporte sí. Es otra forma de cultura, sin duda alguna. Claro que sí. Pues Enriqueta de Valdés, directora de la Fundación José Cardín Fernández. Antes de irnos, vamos a probar suerte con la prueba solidaria del limón. Vamos a ver, tiene ahí una moneda. Allá vamos. Hay que tratar de colocarla encima de ese limón que flota en el agua. Si lo consigue, estancia en las Caldas Villa Termal. Uy, se ha caído. Bueno, no se fue, no se consiguió, pero sí que consiguió, bueno, pues en este caso participar en un fin solidario. Antes de continuar, vamos con el patrocinio de las Caldas Villa Termal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Bueno, pues ese era el patrocinio de las Caldas Villa Termal. Para la próxima ocasión esperamos contar con usted para que nos hable de estas, ya más en profundidad, de manera monográfica, de estas jornadas de Carlos V en Asturias, del emperador Carlos en Asturias. Y nada, simplemente agradecerle, bueno, pues su presencia. Muchísimas gracias a vosotros. Felicitarla por esta Orden del Mérito Civil. Gracias. Y animarla a que continúen con esta labor de conservación y difusión. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Y nosotros, a continuación, pasamos de lo que podríamos decir que son las letras a las ciencias, ya que vamos a hablar en el siguiente vídeo de ciencia. Hola, soy un científico de Plutón e investigo los planetas más cercanos al Sol. Esos que se achicharran. Mercurio tan cerca del Sol que solo con pensar en él empieza a sudar. Dios mío, qué raro. Venus con sus casi 500 grados que funden el plomo. Y la Tierra con sus más de 200 grados y una atmósfera repleta de dióxido de carbono que... ¡Error! Primero, usted no existe. Segundo, la temperatura media del planeta Tierra son 18 grados y su atmósfera se compone de nitrógeno y oxígeno.
Pero eso es lo que dicen mis deducciones. Fíjense en su tamaño y distancia al Sol. Claro, pero usted olvida la historia muy remota del planeta azul. Hace más de 4.600 millones de años, una enorme nube de gas y polvo que vivía tranquila en la inmensidad del espacio comienza a encogerse, quizá porque una estrella cercana explota cerca de ella. La nube se contrae de puro susto, pero ya no puede parar de encogerse y de girar y de encogerse y de girar y se convierte en un disco en cuyo centro, la zona más caliente, nace el Sol. Pero a su alrededor quedan restos. Y esos restos van creando grumos que poco a poco se convierten en planetas. La Tierra, el tercero de los planetas, era entonces un océano de lava cuya superficie al enfriarse se endureció. Entonces se formaron unas gigantescas nubes y llovió durante millones de años, 4.300 millones de años. Después del chaparrón, casi todo el planeta estaba cubierto de agua. La vida surgió en los océanos, donde no llegaban los rayos solares dañinos, y las algas y las plantas marinas empezaron a llenar la atmósfera de oxígeno. Tras cientos de millones de años había tanto oxígeno que parte de él se convirtió en ozono y formó la capa que nos protege del Sol. Así la vida salió del agua y comenzó a transformar la superficie del planeta. Parece fácil, ¿verdad? Pero ser extraterrestre no es nada fácil. Nuestro planeta eligió el lugar perfecto alrededor del Sol, uno de los pocos donde se puede tener agua líquida sin complicaciones. De momento no se ha encontrado nada vivo en otros planetas del sistema solar y hasta hay una receta para que en un planeta brote la vida. Debe estar a la distancia correcta de su Sol, debe tener placas tectónicas y volcanes, un núcleo derretido que gira, un tamaño similar a la Tierra, campo magnético, debe estar inclinado y tener atmósfera con oxígeno. Bueno, puede tener todo esto o nada de ello, porque la vida en otros planetas puede ser totalmente distinta a lo que pensamos. Quizá el universo esté lleno de vida y ni nos enteremos, porque las estrellas están lejísimos unas de otras. Si el primer individuo de nuestra especie se hubiera montado el día que nació en una nave camino a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros, aún no estaría ni a mitad de camino. De hecho, puede que sea más difícil ver a un extraterrestre que serlo. Bueno, pues aunque no exista, adiós a todos, amigos. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar a continuación con Luis Laria. Vamos a hablar de naturaleza, de seres vivos, de ecosistema, bueno, de la flora y fauna en general, aunque hoy, Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a cambiar un poquito el tema porque si los animales son especies en evolución, la costa, aunque parezca que no, y aquí en Asturias es el claro ejemplo, también evoluciona, cambia y se mueve. Sin duda, porque incluso aunque no fuese un ente biológico como podemos encontrarnos en la costa, que podemos encontrarnos desde la arena, que obviamente no es inerte, pero es inerte por sí misma, pero después hay un conjunto de factores que hacen que un espacio, como puede ser el litoral, se esté modificando constantemente, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, no solamente las especies evolucionan, sino los espacios. Claro. Bueno, vamos a ir apoyando lo que hablas con unas fotos que nos has enviado. Bueno, ¿qué habéis observado, por ejemplo, en la zona de Barallo? Vamos a ver, nosotros tenemos a Barallo como un punto de referencia para muchísimos factores en cuanto a lo que es, digamos que, la dinámica de costa. La dinámica de costa, nosotros ahí comenzamos a poner testigos en el año 2005 y en el año 2010. Precisamente ahí lo que estamos haciendo es una valoración mediante láser para saber, digamos que, la distancia que existe entre la línea que teníamos de testigos del año 2005, las del 2010 y la actualidad. Sí. Y la verdad es que nos sorprendió tremendamente. Ya hacía pues unos 7 meses que no bajábamos a Barallo y la verdad es que, curiosamente, bueno, pues en estos 7 meses al menos 1,20 m ha ganado el mar a las dunas. Es decir, ¿en 7 meses? En solamente 7 meses, 1,20 m. El mar ha avanzado hacia la costa, hacia adentro, digamos, hacia tierra, 1,20 m. Y en estos últimos 3 años han sido 5 metros.
3 años. 5 metros, que lo que es la línea en la que estaba fijada la duna primaria, ha ido eliminándola el mar, ha ido arrastrando la arena y ha subido. Ahí tenemos una zona donde hay la duna se va desplazando digamos que en un ángulo muy superior al que teníamos antes, porque antes estaba en vertical por la acción más convencional, y ya ahora el mar llega pues a 5 metros de la base. Ha ido erosionando todo lo que es el frontal de la duna primaria, pero incluso digamos que la verticalidad ha desaparecido y ahora tenemos un ángulo de unos 35 grados en lo que es la duna. ¿Esto resiste hacer una regla de 3 donde si en 3 años avanzó 5 metros, en 10 avanza X, o sería aventurado? En los últimos, o sea, desde el 2010, el promedio en este caso de eliminación de duna es superior al metro. Es superior al metro, el promedio. Lo que quiere decir que a lo mejor un año, pues a lo mejor solamente son 50 centímetros, claro, o menos, pero otro año puede ser 1,5 metros o incluso más, ¿no? La verdad es que, bueno, esta situación en Barallo es muy interesante porque ahí nos da digamos que una información muy fiel. Es una zona que está alejada de incidencias en cuanto a infraestructuras portuarias, etcétera, que pueden alterar la dinámica de las corrientes. Está lo más virgen que nos podríamos encontrar. Es una zona completamente, digamos que apartada del manejo humano, es una zona que está declarada, en este caso, reserva, y obviamente pues es un tema muy interesante porque ahí sí es que lo podemos encontrar con fidelidad. No solamente eso, sino que incluso zonas que incluso se habían sembrado barrón para fijar las dunas, también lo ha eliminado. No solamente eso, los testigos que teníamos, que estaban entre 5 y 7 metros, algunos de ellos, esos han desaparecido, pero incluso entre esos 5 y 7 metros había al menos dos pinos con un diámetro posiblemente ya de unos 30, 28, 25 centímetros, y los llevó el mar, desaparecieron. De hecho, todavía si vemos las dunas ahí donde están, en la parte más cercana a la arena, todavía vemos incluso ya algunos pinos que van a terminar cayendo también, que los está absorbiendo. Esta situación es una situación interesante para medir ahí, pero realmente en aquellas otras zonas donde hay una incidencia de la mano del hombre, podríamos hablar de la playa de San Lorenzo, etcétera, ahí se multiplican muchos otros factores, ¿no? Claro. O sea que la dinámica de arrastre, la eliminación de la arena, sobre todo, porque la incidencia del golpe de mar hacia el interior, en este caso hacia la zona dunar o hacia una escollera, es mucho más importante. Entonces, en esa especie de resaca que genera la ola, lo que hace es ir eliminando la arena. Pero va barriendo más. Efectivamente, aquí hay muchísima arena eliminada. Claro. Sin embargo, está sedimentada en la zona, en este caso en la zona más este de la playa. Incluso hay unas cuevas que mucha gente conoce, las cuevas de Barallo, que tienen como una especie de pirámide invertida en el techo, y esa a veces pues estaba perfectamente a unos entre 3 y 4 metros, y ya ahora hay ocasiones en las que podemos pegar casi con la cabeza en ella, ¿no? Claro. O sea que digamos que todo lo que es la línea de la duna, esa duna que en la etapa, digamos que en la zona más alta, podría tener perfectamente 300 años. Estamos hablando de que no solamente esta playa, sino también trabajamos bastante en cuanto a observación la playa de Frejulfre, que es también muy interesante, y tanto en una como en la otra hay algunas zonas de ese asentamiento dunar que podrían tener entre los 200, 250 o incluso 300 años. Claro. Al margen de esta zona de Barallo, ¿qué otras zonas que toquéis se podrían ver afectadas? Nos hablabas antes de Navia, Luarca, bueno, en general el litoral, lógicamente, pero... Tendríamos que pensar en que toda esta situación está establecida no solamente por el incremento del nivel del agua. El incremento del nivel del agua se supone que está ahora mismo, se suponía no llegaría a los 2,5 milímetros anuales hasta el año 1970, pero desde el 70 hasta el año 2000, bueno, ahí hay unas raras cifras que no cuadran. Sin embargo, ahora se supone que puede estar cerca ya de los 5 milímetros anuales de incremento el nivel del agua. El que incremente el nivel del agua tiene muchas
circunstancias que lo hace factible el incremento del nivel del agua, pero sobre todo está obviamente lo que es la propia dilatación. El agua como elemento líquido, cuando sube de temperatura, obviamente también tiene una especie, podríamos denominar, de dilatación, por lo tanto aumenta el volumen, ¿no? Claro. Ese volumen es tan interesante y sobre todo en zonas donde tienen altas temperaturas. Yo recuerdo estar en los meses de noviembre en las Islas Malvinas, y en las Islas Malvinas pues resulta que 5.700 entre 5.700 y 5.720 islas estaban contabilizadas en todo lo que son los archipiélagos. El archipiélago Malvinas. Han perdido del orden de un 17% de las islas. Claro, ya en aquel momento, sobre el año 2000, pues se establecieron unos protocolos, en este caso, y unos convenios con Seychelles y con, en este caso, Madagascar, para poder absorber habitantes de Maldivas en un futuro. O sea, en Maldivas saben perfectamente que llegará un momento en el que posiblemente desaparezcan todas las islas. Son islas coralinas, islas que no tienen un nivel del mar, están en rasas como máximo de 2 metros, 2 metros y medio como mucho, y algunas de ellas desaparecen ya con la zona, en la etapa de marea alta. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa: la marea alta en las islas Maldivas resulta que no es un más menos 30 centímetros. No es como aquí, que tenemos un más menos 6, por ejemplo. Señalar Maldivas, es que al principio dijiste Malvinas. No, perdón. Pues señalar Maldivas. No, estamos hablando de las Maldivas, claro. Y en zonas donde, digamos que la térmica oceánica es muy superior, obviamente, a la que tenemos aquí en el Cantábrico, ¿no? O sea, más temperatura en el agua, más condiciones de que realmente esa dilatación se dé precisamente por la temperatura, el volumen del agua. Nosotros aquí realmente, bueno, pues hombre, no es un tema específico nuestro, porque nosotros es más lo que es obviamente especies vivas o muertas, pero en el tema que nos ocupa, la verdad es que nos preocupa también, y no cabe la menor duda de que, bueno, pues infraestructuras como puede ser el Museo del Calamar o cualquier obra que se haga cercana a la costa, cercana a la incidencia intermareal, va a pagar consecuencias en un futuro inmediato. Quien no lo siga creyendo, pues yo creo que tiene que ir cambiando un poco el chip, porque realmente ya cada vez es más asumible. Y el que tenga una casa en primera línea de playa, como las hay, por ejemplo, en Asturias. Claro, es que cuando estamos hablando de qué ocurrirá con el mar dentro de 40 o 50 años, 40 o 50 años para nosotros, posiblemente para ti y para mí, no lo vayamos a vivir. Bueno, vamos a estar ahí en la cuota casi seguro, ¿eh? Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Vamos a andar ahí. Pero para un niño que hoy tiene 2 o 3 años, sí, 40 o 50 años no es nada. No es nada, no es nada. Y quizás ese niño que tiene hoy 2 o 3 años, pues resulta que cuando vaya a heredar una casa de sus padres que está en la primera línea de playa, que ahora es donde está, digamos que el valor económico infraestructural, cuando realmente estamos viendo pues todas estas construcciones que están teniendo un coste económico, pues estamos hablando de un apartamento, de un chalet, de cualquier construcción cercana a la playa, tiene un valor importantísimo, porque tiene un recurso. Bueno, pues es que posiblemente, quién sabe, si a lo mejor dentro de 10 o 15 años esa zona del litoral que está justo en la etapa que más cercana a la incidencia de mar, pues comience a devaluarse, comience a perder precio, porque se va a ir viendo las consecuencias poco a poco, ¿no? Claro. Por ejemplo, estábamos viendo antes ahí unas imágenes que eran precisamente de Andalucía. Andalucía es una de las comunidades autónomas que más problema va a tener con el mar, sin duda alguna, porque tiene grandes extensiones que tienen poca diferencia en el caso de la cuota intermareal, y por lo tanto el nivel de entrada del agua va a ser hasta zonas tremendamente prolongadas en distancia, ¿no? Y además ahí va a haber problemas de mucha índole, incluso problemas de productividad. Estamos hablando de ganadería, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de cosechas, por ejemplo, pues podemos hablar de arroz, o podemos hablar de muchísimos otros elementos que hoy en todas esas cuencas se está cultivando, y que llegará un momento en el cual no pueden hacerlo. Claro. Entonces tendrán que recurrir a otros espacios, pero ¿a cuáles? Porque obviamente en el momento en que marchamos de la primera línea del litoral, que es la zona más llana, etcétera, en muchas comunidades vamos a encontrarnos con montaña, vamos a encontrarnos ya con otros territorios mucho más difíciles, ¿no?
no solamente va a pasar eso, va a pasar alguna otra cosa más singular. Asturias posiblemente, y la cornisa cantábrica, sea una de las zonas que menos vaya a ser afectada por este cambio en cuanto a lo que es la estrategia productiva. Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo que toda el área mediterránea, obviamente todo lo que es la cuenca mediterránea, pues tiene un valor esencial turístico, ¿no? Claro, estamos viendo que a lo mejor la gente, cuando tenga que sufrir 42 o 43 grados, pues ya no le va a gustar ir a esas zonas. Ya no es tan agradable. Buscará un poco de clima más agradable. Pues posiblemente toda la cornisa cantábrica, incluyendo pues la zona sur de las Islas Británicas, o incluyendo todo lo que es el Canal de la Mancha, toda la zona por ejemplo, la Bretaña francesa, toda esta zona que es muy interesante y además tienen unas playas espectaculares. Quién sabe si no van a ser precisamente pues un foco de atracción turístico dentro de 40 o 50 años, a diferencia y en contra de lo que son las condiciones turísticas del área mediterránea, ¿no? ¿Algún país, Luis, ante esto está poniendo alguna medida o es en plan de, bueno, ya veré, esto queda mucho, avanza de a poco? Se están tomando muchas medidas, de hecho ya hay países, por ejemplo, como obviamente los Países Bajos, las están tomando desde hace muchísimo tiempo, obviamente porque tenían unos accesos del mar muy singulares, muy directos, y cada vez se están haciendo más protecciones en muchísimas zonas, y estamos viendo que, por ejemplo, todos los puertos aquí, por ejemplo, en España, todos hay que protegerlos, hay que agrandar los espigones, etcétera, para evitar toda la problemática, ¿no? Pero Estados Unidos es un país que, sobre todo toda la zona del Golfo, el área que tiene toda la zona de Florida, toda esta zona, es una zona donde van a tener muchos problemas y ya están haciendo ahora propuestas para evitar que haya accesos del agua marina. Sin embargo, esto es como todo. El problema básicamente está en que, sin duda alguna, esto posiblemente no se vaya a poder frenar, o sea, acotar y decir bloquear, pero sí minimizarlo en parte, ¿no? O prolongarlo más en el tiempo. El proceso del cambio climático es un proceso totalmente natural. La Tierra está sufriendo unas consecuencias que son cíclicas, en este caso le toca un incremento térmico, pero que podría llegar, según los estudiosos, a entre los 16.000 y los 20.000 años. El proceso del propio cambio climático, del calentamiento. Lo que ocurre es que con las emisiones de CO2, con los comportamientos en cuanto a la irracionalidad energética que tenemos en el planeta, y con este incremento tan impresionante de seres humanos que estamos digamos que colapsando el planeta, lo que estamos haciendo obviamente es una multiplicación, estamos poniendo el velocímetro a un tope absoluto, y entonces lo que se supone entre esos 16.000 y 20.000 años, pues posiblemente se llegue a esa misma cuota de 20.000 años en un proceso de unos 500 años. Imagínate qué puede ser dentro de 500 años cuando realmente pues la propia Plaza Mayor de Gijón pues puedas navegarlo con una lancha, porque vas a tener paso, sin duda alguna, dentro de 500 años, con total seguridad que Cimadevilla va a ser una isla y pequeña. Cimadevilla en Gijón sería una isla y pequeña. Y, por supuesto, dentro de 500 años, pues posiblemente todas las localidades que vemos costeras en Asturias serán solamente ya un mero resquicio de lo que fueron, y quedarán las zonas que estén pues a lo mejor a 4, 6 o 7 metros del nivel del mar. Será imposible. Hoy estamos viendo, por ejemplo, el muro de San Lorenzo, cómo barre toda la arena. Se queda la playa en una franja escueta, pero no es porque se hubiese retirado el agua, todo lo contrario, es que el agua llega más acá porque está eliminando la arena, entonces hace poza, y esa poza lo que hace es, obviamente, masa de agua. Realmente, si fuéramos conscientes, evitaríamos el consumo tan abusivo de los productos derivados del petróleo, de fuentes energéticas, o sea, las centrales térmicas. Yo quitaría las centrales nucleares, buscaría, en vez de primar tanto a estos consumos, buscar la alternativa de exigir
y de absolutamente tener como medida absoluta energética las energías renovables. Sin duda alguna, el sol es una fuente absolutamente limpia que además, sobre todo países como nosotros, que tenemos la suerte de tener esta cantidad de radiación, claro. Es increíble que sigamos apostando por otro tipo de energía. Sin ir más lejos, ayer precisamente se daba el visto bueno a tener una ampliación productiva en la central de Garoña hasta el 2030. Sí. Estamos hablando de que es una de las centrales más problemáticas de Europa, no solamente de España. Es una central obsoleta que además no cumple la normativa, digamos, de seguridad y, sin embargo, vamos a apostar por ella. Se va a invertir una gran cantidad de dinero que vamos a poner además todos también y, sin embargo, bueno, pues estamos viendo como países que no tienen radiación como nosotros, por ejemplo, como Alemania, van descartando las energías nucleares, van hacia las energías alternativas. Incluso ahora muchos países están prodigando la presencia de eólicos en el mar, ¿no? De hecho, Japón, que tuvo el problema tan serio con Fukushima, que lo sigue teniendo y lo va a tener durante muchísimo tiempo, y ese mismo problema afecta también a la costa pacífico de Estados Unidos, pues Japón, sin duda alguna, podría buscar la alternativa de las energías alternativas, porque es la única alternativa. No hay otra para poder subsistir en el tiempo. Las generaciones que nos van a preceder, todas estas que realmente van a venir ahora, y estamos hablando de plazos de 50, 100, 150 años, que no es nada en el tiempo, lo es para un ser humano, pero no lo es para la humanidad, pues es ridículo la incapacidad que va a tener el ser humano para poder sobrevivir de una forma digna. Luis, tenemos que dejarlo aquí. Hablamos la semana que viene, si te parece, de alternativas renovables a las energías estándar, como puede ser el petróleo o el carbón. Pues quedamos emplazados para la semana que viene. Gracias, como siempre, bueno, por estar con nosotros y hablarnos de estos temas. Y nosotros nos vamos rápidamente a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y es tiempo para hablar de cine, como siempre, con Ismael Juárez. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Ismael Juárez, coeditor de Cortosfera. La semana pasada no pudimos estar contigo por exigencias del guión, como dirían en las películas. Entonces, bueno, vamos a retomar, aunque nos queda un poquito ya para allá, el tema de los Goya. Bueno, pues, sí. ¿Viste la gala? Sí, la vi. ¿Te gustan ese tipo de...? No me gustan nada. ¿No te gustan nada? No, por eso lo digo así como la vi. Claro. No, independientemente de si está bien hecha o está mal hecha, que además siempre es tema de comentarios, ¿no? De si esta vez Dani Rovira lo hizo bien, lo hizo mal, si la producción está bien o está mal. No, eso no suelo seguirla, la sigo por Twitter en todo caso, claro. o por bueno, zapeando en ocasiones. Pero esta vez sí la vi prácticamente completa. Tercer año, Dani Rovira. ¿Te gusta Dani Rovira como conductor de la gala? No especialmente, pero bueno, tampoco, yo qué sé, estas polémicas que se forman por Twitter tampoco las entiendo. Es decir, si vas a ver el programa lo ves y punto. Claro. Y si no te gusta, cambia. Bueno, pues vamos a hablar de películas, en este caso. Vamos a comenzar por Tarde para la ira. Sí, ¿Qué nos puedes comentar de Tarde para la ira? La habíamos mencionado ya en una ocasión. Sí. La habíamos mencionado esto cuando hablamos de los thrillers españoles, ¿no? Que estaban tan de moda, y es bueno, un thriller, ¿no? muy español, sí. De Raúl Arévalo, que no es la película que más Goyas consiguió, o sea, no es la gran triunfadora de la noche en sentido absoluto, pero bueno, se llevó el Goya, la mejor película. Y estamos hablando de la ópera prima, de un actor que hasta esta película era conocido por ser actor. Seguirá siendo conocido por ser actor, pero vamos, todo el mundo para muestra un botón, para muestra esta película que tiene un futuro, ¿no? Tiene un gran futuro como director. Bueno, la película impresionó, es una película, también es verdad que los actores son impresionantes, o sea, pero bueno, es todo, es la fotografía, es el guión, es la interpretación.
Los propios actores han salido diciendo que, bueno, ellos son buenos, pero que Raúl Arévalo supo dirigirlos muy bien precisamente porque es actor. De cualquier forma, bueno, ya ha habido otras veces otros actores que han metido a directores y no por ello han hecho buenas películas. La película es una gozada, y es un thriller, cuando he dicho muy español, en el sentido de que no es el típico thriller estadounidense. Tiene sus propios ingredientes, ¿no? que la hacen tan sui generis y que incluso pues, ha tenido eco en otras, bueno, ante los críticos de otros países. Así que, bueno, absolutamente recomendable esta película. Y bueno, y larga vida para la filmografía de Raúl Arévalo. Claro. Bueno, por lo tanto, apuntamos Tarde para la ira. Luego, Un monstruo viene a verme, de Bayona. Bueno, pues parecía que era como lo más, ¿no? Sí, se estaba llevando todo. Bueno, y de hecho se llevó 9 Goyas. Pero no se llevó el premio gordo, que fue... Bueno, yo no siento debilidad por Bayona, he de decirlo. Creo que ya alguna vez lo había mencionado en este programa. No siento debilidad por él. Pero es verdad que lleva mucha gente al cine, hace un cine más hollywoodiense, vamos a decir, y oye, la película tiene una factura impresionante. Por aquello de que no sé si ha sido él o ha sido la crítica o la operación de marketing, cierra una trilogía, ¿no? Ya hablamos también de las trilogías un día. Yo creo que más, digamos, el título de esta trilogía serían las relaciones materno-filiales, ¿no? Con el orfanato, Lo imposible, ¿no? Que fue el pelotazo, y esta película. Y esta película creo que le pasa un poco a lo imposible. Quizá tiene más reconocimiento de lo que en verdad merece, o tampoco lo he planteado bien. No se merecía llevarse la mejor película, por lo tanto no se la ha llevado, pero es cierto que la factura es tan impresionante que es verdad que se ha llevado sobre todo los premios técnicos, ¿no? Por otra parte, bueno, es una película interesante porque aborda la muerte, y es una película que pueden ver quizá los niños. Y para explicar la muerte, o para, bueno, no sé si tanto como para explicar, pero sí para ver una película sobre la muerte, pero mezclándolo con fantasía, en este caso con el monstruo, ¿no? que va a verle, es una película que transcurre por derroteros muy sensibles, y que quizás, sobre todo al final, cae en lo sensiblero, ¿no? Con esos efectos de música y tal, que también se veían en Lo imposible, ¿no? Con una historia completamente distinta. Entonces, bueno, a mí la película me gustó, y creo que puede gustarle a todo el mundo, sobre todo es una película que se puede ver en familia. Sí. Pero, bueno, si hay una cosa por la que ha destacado los Goya este año, es porque las películas nominadas eran prácticamente películas que habían abarrotado los cines, o habían llevado a mucha gente a los cines, y eso es algo positivo. Porque, bueno, la industria española no es como la industria hollywoodiense. Entonces, bueno, dar Goya solamente a películas, vamos a decir, más de autor, con todo lo de ambiguo que tiene eso, bueno, a lo mejor el favor que hay que hacer es potenciar este tipo de películas que llevan al cine, que creen dinero, que creen riqueza, para luego poder hacer otro tipo de producciones más modestas. Entonces, a mí me parece positivo que esta película se proyecte. Tiene una factura, ya digo, muy buena, y que se puede ver en familia, y que es muy aprovechable, pero no es ni mi favorita. Tu favorita en este caso. No. Bueno, no vamos a hablar ahora de películas, sino de actriz, de persona en este caso. Hablamos de Emma Suárez por Julieta, en La próxima piel. Sí, se llevó la mejor actriz y la mejor actriz de reparto. Y curiosamente, bueno, además en la gala se reivindicó bastante también, en muchas tertulias, en artículos de periódico, ¿no? En el que no se ha premiado precisamente a muchas mujeres. Aunque bueno, esto casi es un problema endémico ya no diría ni siquiera del cine español, diría de muchas cinematografías, porque bueno, a veces ni siquiera es cuestión de si hay más directoras o más actrices o más, es mi opinión, ¿eh? Sí. Incluso la academia guarda una cierta paridad con las mujeres, pero lo cierto es que los que ponen la pasta siguen siendo hombres. Quiero decir, las grandes productoras están en manos de hombres. Y al final, aunque es un tópico, el dinero manda, y supongo que bueno, pues, la pasta se va hacia la testosterona, ¿no? Es una forma de decirlo. La cuestión es que, de cualquier forma, es una buena noticia que Emma Suárez, además que tiene un recorrido ya largo, ¿no? Empezó con 14 o 15 años en el cine. Bueno, que se lleve estos dos premios, pues a mí no me sorprende, porque realmente son dos películas muy buenas,
la de Almodóvar, que ya podremos hablar otro día de la película de Almodóvar, dedicarle más espacio. La de Almodóvar es una interpretación dentro de un melodrama muy depurado de lo que se está convirtiendo Almodóvar, y que, bueno, también es verdad que eso no le lleva a ser la película más almodóvariana, pero como actor, como actriz, te exige mucho, y ella, digamos que pasa el nivel, ¿no?, de largo. Y La próxima piel es una película de un director muy interesante, Isaki Lacuesta, que en esta ocasión codirige con Isa Campo, que para el gran público no es muy conocido, pero que hace un cine bastante interesante. Y en esta hace una película, un thriller bastante... Quizá no el planteamiento no es del todo novedoso, pero tal y como lo narra está muy bien hecho. Es sobre un niño que reaparece, ya no es un niño, es un adulto que reaparece después de 8 años, después de haber desaparecido. Pero mucha gente, en un lugar muy determinado de los Pirineos, ¿no?, donde todo el mundo se conoce, la gente tiene dudas de si ese es verdaderamente el chico que desapareció. Pero la madre, que es Emma Suárez, se aferra, ¿no?, al amor. Entonces es una reflexión sobre la identidad, pero también sobre el amor, por encima de la sangre y de la necesidad que tenemos de amar. Claro. Ya digo que las dos películas, cada una con dos directores completamente distintos, con temáticas completamente distintas, pero transitan por el mundo de los... por el mundo de los sentimientos, ¿no?, y de lo más sutil. Y Emma Suárez, bueno, se ha configurado como una actriz madura genial, y además, bueno, por un lado no se reparte, ¿no?, en esto a nivel cuantitativo, no vamos a decir, vale, esto hace como que menos mujeres se lleven el premio, pero lo cierto es que también es una forma, más allá de Emma Suárez, es una forma de rendir tributo a veces actrices, ¿no?, que a partir de una determinada edad, pues, tienen más complicado conseguir papeles, ¿no? O sea que, bueno, además Emma Suárez es una actriz que a mí me encanta. O sea que... Claro. No sé si era Emma Suárez o quién era, qué actriz, que decía: entro en una edad peligrosa porque ya no puedo hacer de hija, pero tampoco puedo hacer de madre. Claro, sí, o sea, ese es siempre el problema, sí. Me quedo ahí en tierra de nadie, ¿no? Sí, hombre, bien es cierto que España, quizá por no tener esa industria tan potente en Hollywood, a lo mejor no tiene determinados clichés tan cerrados como en Hollywood, ¿no?, en cuanto a tienes que ser joven y guapa y bla, bla, bla. Pero bueno, así sí, ella, bueno, antes estaba haciendo la introducción sobre que, bueno, al fin y al cabo las películas son muy de testosterona, son muy de hombres, son historias muy de hombres, y hay poco espacio para papeles de mujer en los que, bueno, y para papeles de sentimientos y de situaciones que, bueno, ya digo, tienen que cambiar todavía determinadas cosas en el cine. Y por eso, quizá esta película, y vuelvo a la película de Isaki Lacuesta, junto con Isa Campo, posiblemente Isa Campo ha introducido cierta novedad en esta película de Isaki Lacuesta. Yo espero que sí, que vaya cambiando con el tiempo el cine y que haya más propuestas de este tipo. Películas que pueden verse para un gran público, que no son películas demasiado cerradas, pero bueno, que invitan a salir un poco de la testosterona. Claro. Vamos a continuar con otro personaje, en este caso, Alberto Vázquez. ¿Quién es Alberto Vázquez? Bueno, Alberto Vázquez es un animador, bueno, ya digo, para el gran público a lo mejor no, pero tiene un cierto recorrido, y este año, bueno, pues se ha coronado. Se ha coronado porque estaba nominada su película, la de los psiconautas, al mejor largometraje de animación, y luego el cortometraje Decorado, que también lo habíamos mencionado en otra ocasión. Bueno, el largometraje es una animación para adultos. Todavía no ha sido estrenada, la película no ha sido estrenada, yo no la he visto todavía, la de Psiconautas. Se estrena a finales de este mes. Si seguimos la secuencia de lo que son las animaciones para adultos, claro, son muy alabadas, me refiero a las de gran calidad, ¿no? Que las hay, pero luego la gente no va al cine a verlas. O sea que yo animaría a que la gente fuese a verlas, y la de Decorado está conectada a nivel visual, a nivel del grafismo, es muy parecido, y a nivel temático, aunque ya digo no he visto el largometraje, entonces tampoco puedo opinar ampliamente, pero sí transcurre por derroteros muy adultos, muy existencialistas y muy distintos. Y bueno, cuando la calidad
se suma a lo distinto, pues siempre hay que apostar por ello. Siempre hay que, digo, como espectador, ¿no? Claro. Aunque a veces a lo mejor nos cuesten determinadas, seguir determinados tránsitos, ¿no? Precisamente porque son distintos y no estamos acostumbrados. Claro. Pero sí merecería la pena ir a ver ese. Bueno, yo me apunto a ver ese largometraje, por supuesto. Pues lo apuntamos también. Y finalizamos con El Rey Tuerto. El Rey Tuerto no se llevó nada. El Rey Tuerto no se llevó nada, pero sí estaba nominada a la mejor dirección Nobel, que se la llevó Raúl Arévalo. La película que, desde luego, desde el punto de vista relativo, triunfó, ¿no? Se llevó el premio Gordo, también la dirección Nobel, siendo ópera prima. Pero me ha parecido interesante rescatar, ¿no?, de las nominaciones esta película, porque es una comedia, pero una comedia también distinta, ¿no? En relación a las comedias que normalmente se hacen en España. Y la premisa es sobre un antidisturbios, un policía antidisturbios, bastante agresivo, ¿no?, en la intimidad, pero al mismo tiempo también, ya digo que todo esto dentro de la comedia. Sí. Y su mujer organiza una comida con una vieja amiga que viene con su novio, a quien un antidisturbios le ha reventado un ojo. Y es precisamente este antidisturbios, no lo sabía, se descubre en la cena. Claro. Pero al final, a partir de ahí, se forja una relación, no sé si llamarla de amistad, pero una determinada relación, ¿no? No voy a contar más, porque si alguien se anima. Sí tiene algo quizá hay gente que la acusa un poco de panfletaria, ¿no? Pero al final, si la ves hasta el final, quizá es un poco simple el final en su intención de lanzar esa pedrada a lo Loach, ¿no? De que tú como espectador, ¿qué es lo que vas a hacer, ¿no? Claro. Con respecto a lo que está pasando. Pero realmente te ríes. Hay momentos en los que te ríes combinados con momentos de discurso político, ¿no? O discurso social, más bien. Sí. Así que yo sí, es una película que recomiendo, pero también por eso, porque es una comedia catalana distinta, ¿no?, a otro tipo de comedias que normalmente son más, se transita mucho en España por la comedia un poco superficial y fiestera, ¿no? Sí. Pues sí merece la. Sobre todo la interpretación del antidisturbios, te invita a la carcajada cada 2 por 3. Pues vamos a apuntar esta también para verla. Ismael, muchísimas gracias. Y hay que probar suerte con el limón de Las Caldas. Pero antes, sí, como siempre, tiempo para el patrocinio de Las Caldas Villa Termal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Pues adelante, tiempo para probar suerte. Vamos a ver si repites el éxito de la temporada pasada o no. Vamos allá. Al fondo en este caso. Bueno, no pasa nada. Hay más semanas para disfrutar de Las Caldas Villa Termal. Te invitamos a que continúes con nosotros porque vamos a continuar hablando de cine hecho desde Avilés con la figura de Fran Vaquero, a quien suponemos que conoces. Bueno, con el tema que tiene que ver con Orbón, la figura de Orbón. Lo vemos después de la publicidad. Bueno, pues para finalizar la jornada de hoy, vamos a hablar de cine hecho en Asturias, con protagonistas asturianos, bueno, y con una historia tremendamente asturiana. Vamos a hablar a continuación con Fran Vaquero, cineasta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Creador de Orboniana, que repasa la vida y obra de Julián Orbón. Bueno, vamos primero a saber qué es Orboniana, ¿cómo la podemos definir? Pues Orboniana está un poco en la línea de los documentales en los que, sin ser una biografía donde se cuenta mucho en profundidad su vida, sí se habla sobre el recuerdo de una persona que yo creo que
después de haber hecho otra película similar que era sobre la vida de Campanal, el futbolista, intenté seguir por esa senda de recordar a avilesinos universales, o sea, gente que trascendió más allá de Avilés. Entonces, no es que a mí el fútbol no me iba mucho, pero Marcelo Campanella, siendo mi tío, podía hablar de él con soltura y creo que quedó bastante bien la peli. En el caso de Julián Orbón, la música clásica es una de mis pasiones, entonces por ahí ya entraba mejor, por lo menos en el terreno en el que me movía. Julián Orbón es una persona que nació en Avilés, como te digo, y después de deambular por medio mundo, murió creo que en el año 91 en Miami. Bueno, ha vuelto, y la película contamos un poco desde, empiezan a Avilés y acaban a Avilés, porque parte de sus cenizas están en el cementerio de la Carriona de Avilés. Entonces contar un poco a través de todas las personas que lo conocieron y muchos otros en los que influyó, porque las personas que lo conocieron, aparte de su hijo, y creo que Fina García Marruz, una poetisa del grupo Orígenes, no hay pocos más, las hermanas Lorca, que de jovencitas eran vecinas en Manhattan, ¿no?, cuando él vivió en Nueva York, y poco más. El resto de las personas que entrevistamos son músicos sobre los que influyó, porque la parte de ser un gran compositor de música clásica también, la parte popular era otra de sus pasiones. Ahí está Guantanamera, que más popular no se puede ser. Luego, pues más o menos el documental es esto, un repaso de su vida a través de la opinión de personas, las obras que conocieron y influyó su vida. Julián Orbón, a pesar de ser asturiano, bueno, como señalabas, ¿no?, de haber nacido en Avilés, pero es un gran desconocido incluso para los vecinos de Avilés. Es decir, todo el mundo ha oído Guantanamera alguna vez en su vida, pero quizás muy pocas personas sepan que el autor era de aquí. Sí, que es verdad. Curiosamente, mira, otra de las partes por las que apetece hacer esta película es precisamente para enseñar a mucha gente quién es este señor. Porque, como bien dices, él se fue muy joven de Avilés, entonces su éxito en el extranjero. De hecho, hemos rodado en partes de España y partes de América, y está mucho más reconocido a nivel internacional. En Avilés, si preguntas por él, lo saben 4. Algunos lo confunden con... Hay una plaza en Avilés que se llama Plaza de los Hermanos Orbón, y dice, sí, el de la plaza. No, pues no, ese es su padre y su tío, ¿no? Precisamente esa plaza no está dedicada a él. Pero bueno, creo que es un gran desconocido, efectivamente, teniendo esa gran proyección universal como músico, ¿no? Claro. ¿En qué momento está el documental ahora? ¿En qué momento creativo? Pues aparte de llevar un pequeño retraso, porque se nos han caído las fiestas estas pasadas encima, el rodaje prácticamente lo tenemos finalizado. Hemos estado en los sitios donde había que estar, en donde no pude estar, pues el caso de México últimamente, un hijo de Armando Orbón, que es mi socio en este proyecto, Armando Orbón Jr., es que es fotógrafo profesional, nos ha hecho una entrevista de que nos quedaba con Julio Estrada, el gran alumno de Julián y tal, y o sea, hay un par de cositas que nos han mandado muy bien hechas, y queda una cosa con Gustavo Dudamel, el gran compositor, también gran admirador de Julián Orbón, que nos hará una cosa él, nos evita, claro, yo tengo un presupuesto muy limitado, entonces... hay ciertas cosas, pues contamos con que, oye, graba algo y mándanoslo, a ver si lo utilizamos y lo metemos allí. Prácticamente el rodaje está finalizado. Lo que queda ahora, aparte de mis socios financieros que espabilen un poco y me pongan al día con mis gastos, pues queda el montaje. El montaje que está bastante trabajado, y solo es meterse en la sala con el genio de José Ignacio Valle, que aparte de ser el director de fotografía de la película, es también el editor, como con todas las películas que he hecho desde hace 1000 años, desde que nos conocemos. Entonces solo falta rematar esto y ya localizar las fechas de estreno, que ya tenemos algunas. ¿Qué serán? Pues en un principio el estreno, ya que entra está asociado al Ayuntamiento de Avilés, la idea, hablando con la alcaldesa hace tiempo, era hacerlo en el centro Niemeyer. Que yo, con tal de estrenarla y que la vea cuanto más gente posible sea, me da igual que sea un sitio, un auditorio que otro, pero bueno, no está mal el sitio. Por otra parte, en la Casa de América de Madrid quieren hacer un estreno y nos dan fecha para marzo. Antes hablaba de las hermanas Lorca, donde se rodó en la Fundación Federico García Lorca. Quieren hacer un estreno, que probablemente hagamos un preestreno, el momento que esté ya montada, un poquitín familiar, para tantear un poco. Eso en Madrid. Luego el estreno oficial sería en Avilés, luego volveríamos a la Casa de América de Madrid. La Embajada de España en La Habana está interesada en
como ya que rodamos allí, también hacerlo allí. Y en la actualidad estamos en contacto con mucho, aparte a través de la ECID, la asociación, bueno, estas siglas están, Agencia Española para la Colaboración Internacional, todo esto. Estamos en contacto con ellos para estrenar en varias ciudades del mundo. O sea que la cosa, o sea, la giraremos bien. De festivales y premios y cosas. Y dentro de lo que es el documental, dentro de lo que es el film, ¿quién interviene? ¿A quién nos vamos a poder encontrar en el desarrollo del mismo? Pues en un principio, como te dije, el hilo conductor es su sobrino Armando Orbón, que es músico, con el que al primero que le cuento esta historia para hacerlo cómplice y encantado. Él ya era un proyecto que también tenía él y le vino muy bien mi idea, ¿no? Entonces, uy, qué bien, vamos a hacerla. Él es un poquitín la persona que desde que empieza hasta acaba la película va contando, mi tío, bla, 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 va diciendo la historia. Y a través de todo eso y de todos los viajes, ciudades por donde pasamos, pues vamos introduciendo a gente. En La Habana hemos estado, por poner un nombre así de alguien, es con Alicia Alonso, esta gran bailarina, que es actualmente es la presidenta del Ballet Nacional de Cuba, que tiene 90 y no sé cuántos años, y que, como anécdota, te diré que nos concede una entrevista cuando lleva no sé cuántos años sin concederse ni a la televisión cubana. Entonces, para que veas tú también el nombre de Julián Orbón, el peso que tiene, para que esta señora ya muy mayor, muy tal, diga, ah, Julián, claro, claro, y nos recibe allí en el despacho que fue suyo, que fue para esta entrevista solamente. Porque el último que había montado, curiosamente, era un ballet que había coreografiado ella, con La muerte de Narciso, sobre textos de José Lezama Lima, el poeta, y música de Julián Orbón. Y eso le venía como, qué bien, me acuerdo que fue el último que hice tal, no sé qué. Y luego, no sé, la Fina García Marruz, que te digo ya está muy mayorcita, también es del grupo. Su hijo, José María Vitier, gran músico cubano, Pablo Milanés, esto en La Habana. Luego fuera, la otra orilla, está el Paquito de Rivera, que lo fuimos a ver a Miami. Y que nos hizo una entrevista maravillosa, y también estaba su hijo Julián, también dentro de ese mundo cubano, Chucho Valdés, el gran pianista, que lo pillamos precisamente en Gijón, haciendo aquella, ahora unos meses, una estación en la Laboral. Nos recibió en su hotel muy bien, muy amable también. Toda esta gente adora a Julián Orbón. Anda por el medio también Andy García, el actor, que es imposible dar con él, coincidir. Aparte, recordando que también no tengo un gran presupuesto también para moverme hasta Los Ángeles. Y el tío está también encantado, por es otro adorador de Julián. Entonces andamos a ver si nos puede mandar también, como en el caso de Gustavo Dudamel, una cosita que haga él para incorporarlo a última hora cuando llegue al resto. Y así, pues más gente, de repente otras personas que no conocieron a Julián Orbón, pero que sí que tienen un tal, es Diego Orcigala, ¿no? Que es también un amigo de Armando y tal. Nos ha hecho una versión flamenca de Guantanamera. Son cosas que enriquecen la... Claro. Jorge Pardo, el gran músico, que aprovechando que estaba por Oviedo en el Festival de Jazz del Campo Mor, pues nos hizo también en dúo con Armando guitarra y el flauta, una cosa preciosa también. Fantástico. Muchas... Vamos añadiendo gente según... Y estos son los que van contando la historia. A ver si así se contribuye a que Julián Orbón sea más profeta en su tierra, ¿no? Y no tanto al otro lado del Atlántico, ¿no? Claro, yo creo que es lo importante de esas películas que estoy haciendo, yo te digo, documentales sobre, creo que son un poquitín patrimonio para Avilés y Asturias, vamos. O sea, son cosas un poco de servicio público, claro, esto debe hacerse para que quede en el recuerdo, ¿no? Para que no se pierdan. Y así, como bien dices, o sea, que alguien aquí diga, coño, Julián Orbón, pues es este señor, claro. Claro. Bueno, y al margen de esto, para finalizar, ¿qué próximos proyectos? Pues mira, con el retraso de esta, que ya llevamos, entre que empezamos Armando y yo a buscar financiación y a hablar y a escribir el guión y todo aquello, pues ya llevan 2 añitos, ¿no? Y quería estrenar esta ya para noviembre y tal, bueno, se ha alargado, se ha retrasado el montaje, con lo cual de momento tengo una historia que debía avanzar más, que es muy en el estilo también de otra que había hecho antes, que era Balada para Tete, sobre Tete Montoliu. Esto también sería un musical, ya no es el caso de biográfico ni que podían ser estos anteriores, sino es un musical recuerdo tal, y en este caso quería hacer lo mismo con músicos en Madrid, y una especie de homenaje a Juan Claudio Cifuentes, Cifu, hombre jazzista que ha muerto hace poco, y que todo el mundo que le guste el jazz lo recordará. Sería, como el caso de Tete Montoliu, también coger a alguien también muy en la onda de la música de jazz. Y una serie de músicos que ya tengo 2 o 3
prefiero más seguir hablando de esto cuando tenga la cosa más perfilada. Pero bueno, el guión está más o menos tal, y sería un musical más musical que biográfico. Claro. Pues de ello hablaremos, sin duda. Aquí estaremos para contarlo. Fran Vaquero, antes de irnos, vas a participar en el Juego del Limón, pero antes vamos con ese vídeo con el patrocinio de Las Caldas Villa Termal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Pues adelante, vamos a ver si hay suerte. Se trata, ya sabes, de colocar la moneda sobre el limón y que ahí se quede. Que lo consigues. Estancia en Las Caldas Villa Termal. Que no, fondos para la solidaridad de personas que lo necesitan y mucho. Vamos allá. Bueno, ya soy experto en esto, que me lo hiciste otra vez. En la anterior Creo temporada, recordar que estaba con Jorge Martínez y Legardi, efectivamente. Y no se nos dio bien a ninguno de los dos. Yo creo que... La experiencia es un grado, no. En este caso, al fondo, Fran Vaquero, muchísimas gracias por estar con nosotros, acercarnos lo que es esta obra que realizáis acerca de la vida y obra, valga la redundancia, de Julián Orbón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes también por estar una noche más con nosotros. Nos vamos, mañana volvemos, será a partir de la misma hora, ya lo saben, aquí estaremos, les dejamos, o vamos a intentar dejarles con una sonrisa, con el meme de la jornada. Hasta mañana.